Buen día, vamos a continuar con la clase. El tema de hoy es la función de transferencia, em, que tiene una utilidad bastante amplia cuando que nosotros queremos analizar sistemas mecánicos, eléctricos, térmicos, químicos o lo que sea. Em, la función de transferencia representa el modelo del sistema, ¿no? Entonces, pero desde el punto de vista del dominio de la frecuencia o lo que se le conoce también como el dominio de Laplace. Entonces vamos a ver. La función de transferencia, bueno, hoy nosotros conocemos o lo que hemos estado analizando el sistema resorte masa amortiguador, compuesto por la masa, el amortiguador y el resorte. Eh, ya saben qué pasa con cada uno de esos elementos. Inicialmente analizábamos cuando f de t es igual a cero, o sea que la ecuación no es homogénea y es no forzada. Pero ahora lo que vimos en la clase previa es que nosotros podemos forzar ese sistema eh, a, a una función, ¿no? Una puede ser una función exponencial, una periódica, seno, coseno, puede ser un polinomio, puede ser alguna constante, dependiendo de la circunstancia. Entonces, en la ecuación 79, pues es el modelo que hemos manejado. ¿Qué características tiene ese modelo del resorte más amortiguador? Bueno, la primera característica es que es una ecuación diferencial porque contiene la primera y la segunda derivada de la posición, ¿no? De acuerdo a los postulados de Newton. Entonces, sabemos que es de segundo orden. ¿Por qué? Pues porque la máxima derivada, el grado que tiene esta ecuación diferencial es de grado 2. Y si tiene 2 grados, entonces sabemos que tiene dos raíces, ¿sí? También ya vimos que cuando está forzada la ecuación se considera no homogénea. Este sistema es variante en el tiempo y pues sabemos que está forzado de alguna forma. Entonces, las características de lo que hemos visto hasta la fecha. Lo que vamos a ver es definir qué es la función de transferencia. Eh, pero primero, fíjense, nosotros tenemos el sistema mecánico, ¿no? En la figura 24, que es un sistema resorte más amortiguador. Eh, Ese sistema nosotros lo podemos representar con un bloque en la figura 25. ¿Qué quiere decir? En el sistema resorte más amortiguador, eh, la fuerza F de T, F en función del tiempo, eh, se le considera la entrada al sistema. ¿Por qué? Porque si ustedes no empujan o no hay una fuerza de entrada al sistema, no pasa nada, ¿sí? El sistema se mantiene ahí. Pero cuando ustedes aplican una fuerza externa, una fuerza sobre el sistema, pues va a ocurrir algo. ¿Y qué ocurre? Al momento que ustedes aplican una fuerza a ese sistema, F de T, la función fuerza, es la entrada al sistema, como se ve aquí. El sistema es el resorte más amortiguador que está aquí adentro en esta cajita, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa si yo aplico una fuerza? Pues prácticamente lo que hace el sistema es desplazarse, ¿no? O moverse en el sentido de la posición, en este caso de X, en función del tiempo. Está en función del tiempo porque, pues, si yo empujo o aplico una fuerza, puede ser constante, periódica, exponencial, lo que sea, se va a mover, va a tener desplazamiento, o sea, se mueve. Esto se mueve independientemente de la fuerza que nosotros apliquemos. Entonces, la salida va a ser la posición. Esto manténganlo en mente porque es importante. La fuerza es la entrada, el sistema es el resorte masa y la salida va a ser la posición, ¿sí? Entonces, eh, en la clase previa creo que bueno, les dejé un video que habla sobre los sistemas a lazo abierto y a lazo cerrado. Prácticamente ahorita pues nosotros tenemos un sistema eh, que todavía no se le considera, todavía no alteramos la dinámica de ese sistema con algún control. Pero sí es importante que vayan a ver ese video porque sí es necesario para esta clase. Entonces, vamos a considerar que el sistema de resorte más amortiguador es una cajita, ¿no? Una caja negra que tiene información, que la información que es, pues el modelo, ¿sí? El 79.
Entonces te aplicas una fuerza, pum, se mueve y tiene la salida que es la posición. Hasta ahí estamos claros. Entonces, eh, nosotros podemos reducir a una ecuación algebraica la ecuación diferencial de nuestro modelo aplicando la transformada de Laplace. Eh, es un tema muy extenso y largo, ¿no? La transformada de Laplace tiene varias propiedades, entre ellas muchas de las propiedades cumplen con las propiedades de linealidad o superposición. Entonces, eh, por fines prácticos, vamos a tomar lo que nosotros necesitemos, o la idea es que ustedes tengan la base de su materia de matemáticas o de ecuaciones diferenciales y Laplace, ¿no? Entonces, por fines prácticos, les recomiendo que vayan a sus notas de esa materia o que revisen el libro de ecuaciones diferenciales de Denis Seal, donde habla un poquito más a detalle de toda la transformada, ¿no? De Laplace. ¿Qué es lo que hace la transformada? Fíjense, si yo le aplico la transformada en Laplace a una ecuación diferencial, lo que hago es reducirla de manera algebraica y la puedo solucionar. Vamos a decirlo así, ustedes tienen, hay dos dominios, el dominio el dominio en el tiempo, que es la ecuación diferencial. Si se dan cuenta, cuando ustedes tienen la ecuación diferencial, todo está en función de t. Entonces, nosotros podemos, esa es la principal diferencia. Ustedes, cuando trabajan en la ecuación diferencial, ustedes están trabajando en el dominio del tiempo, todo es en función de t, ¿sí? X de t, todo es t. Y nosotros podemos resolver la ecuación diferencial bajo ciertas condiciones iniciales y cierta información, como lo hemos hecho para los 4 casos anteriores, ¿no? Que hemos visto. Eh, los 5 casos que son el no amortiguado, el subcrítico y sobreamortiguado y el forzado. Todos esos los resolvimos en el espacio sí, temporal o en el dominio del tiempo. Hay una solución para esa ecuación diferencial. ¿Qué pasa con Laplace? Cuando ustedes manejan una ecuación diferencial en el dominio de Laplace, lo que hacen es resolver esa ecuación en el dominio de Laplace o en el dominio de la frecuencia. Después vamos a ver por qué la frecuencia. Es el dominio de Laplace donde nosotros resolvemos. Lo que vamos a resolver es el mismo sistema, pero en otro dominio, ¿sí? En Laplace. Entonces Laplace sirve para también resolver ecuaciones diferenciales. ¿Qué es lo que pasa? Yo la ecuación en 80 es una ecuación diferencial, yo le aplico la transformada en Laplace, la trabajo en ese dominio de Laplace y voy a tener una solución. Me puedo quedar ese dominio o con la transformada inversa voy al dominio del tiempo, ¿sí? Una ecuación diferencial temporal en el dominio del tiempo, le aplico Laplace, voy a ese dominio. Si yo la quiero regresar al dominio del tiempo, pues aplico la transformada inversa de Laplace. Esta clase pues no es tanto de matemáticas, pero sí deben de considerar eso. O sea, les digo, les recomiendo vayan al libro o a sus notas. Pero esa es la idea. Nosotros trabajamos de manera temporal, entonces ahora vamos a trabajar en el dominio de Laplace y lo vamos a solucionar. Sin más rollo, lo que hay que hacer, fíjense, en 80 yo le aplico el dominio de Laplace y lo que dice aquí, la ecuación diferencial reduce a una ecuación algebraica. Cuando yo le aplico Laplace a la segunda derivada, ¿sí? A este término, lo que yo obtengo, la doble derivada se convierte en s cuadrada por x de s. ¿Qué quiere decir? Este es un término ya algebraico en función de la posición en el dominio de la frecuencia o en el dominio de Laplace s, ¿sí? ¿Qué pasa con la primera derivada? Si yo le aplico la transformada de Laplace, pues se convierte en s por x o la posición en el dominio de Laplace. Y si yo le aplico la transformada de Laplace a x, pues no tiene ningún término de derivada, se convierte nada más en la posición en el dominio de S. Y me falta agregar f, pues f sería f mayúscula. Cuando vamos a Laplace, tratemos de ponerlo en mayúscula, f en función de S, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo es pasar o sea, nosotros tenemos nuestro sistema ahí, lo solucionamos ahí, ya lo hicieron mucho en las tareas pasadas o videos pasados. Ahora vamos a trabajar en Laplace y solucionar el sistema. Una vez que ya definimos esto, lo que yo voy a obtener ya cuando paso al dominio de la frecuencia
es la ecuación en 81, ¿sí? La segunda derivada se convierte en S cuadrada, la primera en S y así sucesivamente. Esta en 81 es nuestra modelo del resorte masa amortiguador en el dominio de Laplace, ¿sale? Entonces, ya obtuvimos ese modelo. Ahora es importante definir lo que vamos es trabajar con la función de transferencia. ¿Qué es la función de transferencia? Bueno, la función de transferencia, una vez que nosotros obtenemos nuestro modelo en Laplace, la función de transferencia es la relación entre la salida del sistema. ¿Quién es la salida? Pues dijimos que era la posición. Y la entrada del sistema, ¿quién es? Pues la fuerza, ¿no? Entonces, la relación directa entre la salida y la entrada representa la función de transferencia, ¿sí? Entonces, si yo quiero obtener la función de transferencia, esa información, esa caja negra entre relación entrada-salida de mi función, de mi ecuación 81 en Laplace, en mi modelo en Laplace, pues vamos a hacer lo siguiente. Si se dan cuenta, toda en 81 está en términos del lado izquierdo de x de s, de la posición, y tiene sentido porque pues eh, todas las fuerzas, todos los estados, nosotros tuvimos posición, velocidad de aceleración, y eso está directamente ligado a la rigidez, a la fricción y a la parte de inercia. Entonces, todo está en función de x. En la posición yo puedo factorizar o organizar de esta forma la ecuación, ¿sí? ms cuadrada, o sea, la masa por s cuadrada más la fricción por s más k, factorizando x de s en rojo, es igual a la función f en el dominio de Laplace. Entonces, lo que yo hago aquí es hacer una relación entre la salida y la entrada, la posición entre la fuerza de entrada, y g de s ahorita representa mi función de transferencia. Entonces, si yo despejo de 83, hago esta relación, me queda que la función de transferencia de ese sistema resorte masa amortiguador es 1 dividido por la masa S cuadrada más la fricción por S más la constante de rigidez. ¿Sí? Esa es la función eh, de transferencia. Entonces, fíjense, lo que nosotros en el espacio, en el dominio del tiempo le llamábamos las raíces, es el mismo polinomio de segundo grado, nos queda en el denominador de la función de transferencia, y ahora eso se le llamará polos, ¿sí? Si por alguna extraña razón nosotros tenemos una S arriba, que hay sistemas que aparecen la S arriba, la variable S, pues arriba se le llamarán ceros al polinomio, ¿no? Entonces lo que nosotros conocíamos como raíces en nuestro polinomio de segundo grado, ahora en la función de transferencia va a ser los polos, pero es el mismo polinomio, prácticamente, ¿no? Si lo ven, es esto mismo polinomio. Entonces, pero ahora estamos trabajando en otro dominio. Vale, entonces, este es lo importante. La función de transferencia para nuestros fines de control de sistemas mecánicos, eh, tenemos que G en función de S es la función de transferencia, es nuestro modelo. También es nuestro modelo, es nuestra caja negra, es la que contiene la información del sistema, ¿no? Es ese modelo, esa cajita que contiene el modelo. F es la entrada, la fuerza, y X es la salida. Entonces, esa es lo que la función de transferencia, esa relación. Ahora, ya que tenemos esto, otro caso importante, nosotros vamos a analizar nada más el caso escalón, que es el caso del escalón. Si se acuerdan, cuando ustedes forzaban a uno, pues el sistema sigue como que este patrón de un escalón, ¿no? Igual, si yo lo forzara a 2 en el espacio temporal, pues sería 2. Entonces, a ese fenómeno o a esta forma se le llama la respuesta al escalón, ¿sí? Que es muy común. O sea, normalmente obtienes el sistema y llega una referencia, ¿sí? Ese es el escalón. El escalón lo pueden ustedes buscar, les digo, en sus notas o en el libro de ecuaciones diferenciales de SIL o en algún otro de ecuaciones diferenciales de transformar Laplace. Pueden buscar cómo se hace la transformada del escalón en el dominio del tiempo al dominio de Laplace. Prácticamente el escalón
es en Laplace 1 sobre S, ¿sí? Eso es el escalón. Para nosotros eso va a ser, no se metan más en rollos. Y entonces ya tenemos definida la función de transferencia del escalón. Hay varias funciones de entrada. Prácticamente el escalón es la entrada. Es decir, yo le digo, ¿a dónde te vas a ir? O sea, hay otras funciones exponenciales o algunas otras, no me acuerdo. Pero sí, la idea es nosotros vamos a trabajar el escalón. Nada más. Entonces, fíjense. em, Vamos a ver el ejemplo. Dice que el mismo sistema que hemos estado analizando, que está eh, tiene esa ecuación en 86 y está forzado a algo, ¿no? Yo lo tomé esta función es el mismo caso del sobreamortiguado, entonces dice que determinemos la función de transferencia, los valores son los mismos que el sobreamortiguado, vamos a determinar la función de transferencia, los polos de la función de transferencia y vamos a simular el sistema. ¿Sale? Entonces lo ideal aquí es lo siguiente. Ya tenemos ese sistema, lo que voy a hacer es yo aplicarle, organizarlo. Si se dan cuenta, nosotros decíamos que pues prácticamente podemos factorizar la posición en el dominio de la frecuencia, y pues es esto, ¿no? Nuestra ecuación es 1,18. Ahí está 1,18. Hago la relación entre la salida y la entrada y me queda que este sistema es 1s cuadrada más 10s más 8. El polinomio de abajo representa los polos, anteriormente conocido como las raíces en el tiempo. Y esto yo lo simulé en MATLAB, les voy a dejar el código. Entonces, esta es la respuesta de la función de transferencia, ¿sí? Es la respuesta al escalón, porque así, si se dan cuenta, toma esta forma. La respuesta al escalón es esa, ¿sí? Esa es la función, la dinámica del sistema desde el punto de vista de la función de transferencia o del dominio de Laplace o la frecuencia. Y estas son las raíces. La raíz, bueno, no, son los polos en este caso. Si se dan cuenta, este es el mismo que el sobreamortiguado. Fue el caso que yo tomé para la función de transferencia. Entonces las raíces estaban aquí y aquí. Pueden ir a los videos pasados. No me acuerdo que era menos 0 punto algo y 8, menos 8, algo así. No me recuerdo, pero no lo puse aquí. Pero si comparan van a ser los mismos. Las raíces que tenía el sobreamortiguado es el mismo para los polos en la función de transferencia. Entonces es muy importante este tema porque de aquí vamos a alterar la dinámica del sistema, quiere decir, vamos a forzar los sistemas a que hagan lo que nosotros deseamos, que es lo que es la definición de control, el sistema a lazo cerrado o con retroalimentación o realimentación, normalmente se conoce. Entonces les dejo esto para que lo analicen.